Imagínate siendo dueño de una empresa y tienes que contratar un personal. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa posición? Que han tenido que contratar a alguien siendo dueño de una empresa. Ok, imagínate que estás en esta posición, que estás tratando de contratar a alguien y estás eligiendo un trabajador, aquella persona que sabes que tiene que desempeñar una labor específica. Y de pronto te topas con una persona que dice, estaría encantado en trabajar para ti. Pero estos son mis requerimientos. Necesito que por favor me ayudes a pagar mi casa por completo, que me des un carro, un poco de paga extra durante las vacaciones que quiero tener y pensión vitalicia, por favor. Ahora, imagínate que se está poniendo los muebles desde el principio. Y te topas después con otra persona que te dice, sí, puedo trabajar contigo, pero necesito unas vacaciones para iniciar y por favor que sean pagadas. Ahora, considerando este tipo de personas que se te acerquen a preguntar por un trabajo, imagínate ahora que tú eres, digamos, el presidente de un país y tú tienes que elegir a un embajador que vaya a otro lugar que represente al país. ¿Cuál sería tu respuesta si estas dos personas vienen y te tratan de motivar al hecho de que los contrates para que sean embajadores? Aquella persona que te pide que te dé lujos, que le des lujos, que cubras todas sus necesidades, y aquella otra persona que digas, no, pues primero págame mis vacaciones, o dame un tiempo, pero págame este tiempo. O sea, ¿qué clase de personas contratarías? Apuesto que ninguna de las dos, ¿verdad? Y eso es exactamente algo que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo Mateo nos presenta en esta sección a dos aspirantes de discipulado con el fin de demostrar que Cristo tenía la autoridad para llamar a los siervos que le siguieran, así como el derecho de rechazar a cualquier persona que no esté de acuerdo con los planes que Jesús tenía. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 8, del 18 al 22. Vamos a estudiar este pasaje en este estudio que estamos haciendo de forma expositorial, de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y nos encontramos ahora en esta sección en Mateo capítulo 8. Mateo, les recuerdo, fue un judío que escribió el Evangelio de Mateo a un grupo de judíos cristianos. Y la motivación para escribir este evangelio era exclusivamente para que este grupo de judíos cristianos puedan entender y tener la seguridad de que el judío de quien está escribiendo era el Mesías. Y entre varias características que hemos leído acerca de lo que escribe Mateo, algo que resalta una y otra vez es la autoridad que tiene Jesús. En Mateo capítulo 8, del 18 al 22, menciona acerca de cómo se acercaron dos personas para ser discípulos de él. Y menciona, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves en los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí vemos en esta sección que tenemos dos personas que vienen a acercarse, pero antes de que ocurra todo esto, vemos que Jesús estaba rodeado de una multitud. Y dio la orden de pasar a otro lado para evitar esta multitud en Capernaum. Jesús ordenó cruzar al otro lado del mar de Galilea y ciertamente Jesús no estaba haciendo lo que la multitud quería que hagan. Jesús no se dejó guiar por el hecho de que la multitud quiere que hagamos este tipo de cosas y por ende Jesús dice, bueno, vamos a hacer lo que la multitud quiere que hagamos. Ciertamente esto no es lo que la multitud quería, que Jesús se vaya. Ellos querían que se quede ahí, que los ministre, que haga todo con ellos. Pero la diferencia de muchos de hoy en día, Jesús nunca fue gobernado por la voluntad de las multitudes. Él nunca fue de acuerdo con lo que el populacho decía, por ponerlo de esa forma. No operó de acuerdo a lo que indicaban las encuestas, lo que la mayoría quería. Ni siquiera se mojó el dedo como para decir para dónde está yendo el aire y por dónde esté el sentido de las cosas, voy a ir para esa dirección. Su agenda fue establecida por el Padre únicamente. Y él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Eso fue lo único que él quería. Y él operó únicamente de acuerdo a esta voluntad. Demasiados seguidores quieren decir a Dios cómo y cuándo deben de hacer lo que quieren que Jesús haga. Pero Dios no deja
que no se deja llevar por la popularidad, sino que establece sus propias prioridades y hace que la gente se entere de que lo que él dice es lo que tiene que ser. El contraste que vemos hoy en la actualidad es bastante grande, ya que vemos que muchas iglesias y muchos predicadores tienden a ajustarse de acuerdo con el tiempo. Tienden a enseñar de acuerdo con lo que la sociedad está ocurriendo o está predicando. Tristemente, incluso llega hasta ciertos casos en que, como estamos en una sociedad también tan corrompida por el pecado, donde la ideología de género ha afectado tanto a la comunidad, que incluso hay pastores que se visten de mujeres para predicar en iglesias. Suena tan aberrante esta idea que consideren que Dios está de acuerdo con ellos y tomen el nombre de Dios en predicar, decir, esta es la forma en la que Dios acepta, que Dios nos ama a todos. Pero hay que entender de que nosotros no podemos dictaminar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no vamos a decirle a Dios qué es lo que Él tiene que estar de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún derecho ni autoridad de decirle a Dios, así es como tienes que funcionar y así es como tienes que aceptarnos a nosotros. Dios estableció claramente cómo quiere que se den las cosas. Y Jesús nos da este claro ejemplo de que Él tenía una agenda específica, que era cumplir la voluntad del Padre. Y no vino a hacer lo que la gente quería, sino vino a hacer lo que su Padre quería. Eso es algo que nosotros también tenemos que imitar en nuestras vidas. Que no se trata de hacer lo que la gente a nuestro alrededor hace, por más presión social que tengamos a nuestro alrededor. Tenemos que seguir siempre la voluntad de Dios, no la voluntad de la gente. Ahora, suena fácil decirlo, pero muchas veces esto también es bastante difícil de hacerlo, porque la presión que viene a nuestro alrededor tiende tal vez a hacernos dudar acerca de las cosas que vamos a hacer. Muchos de nosotros hemos estado en la escuela y entendemos la presión de tratar de conformar a un grupo para no sentirnos solos, para no estarnos apartados de los demás. Ahora, debemos de considerar esto. Siempre que estamos en una situación donde la gente nos presiona a hacer algo que va en contra de nuestros valores, pero sobre todo en contra de la palabra de Dios, considera que la opinión del Padre pesa mucho más que la opinión del mundo entero. Así que siempre tenemos que seguir por lo que dice la voluntad y la palabra de Dios, a pesar de que vayamos en contra de lo que el mundo está haciendo. Debido a que grandes multitudes seguían a Jesús y la oposición aún no había comenzado, muchos aspirantes a discípulos querían seguir a Jesús. Sin embargo, muchas de estas personas que estaban siguiendo a Jesús seguían únicamente por la novelería de este personaje que estaba haciendo milagros. El hecho de que curaba gente, el hecho de que exorcizaba personas, entonces querían asociarse con este individuo. Pero vamos a ver cómo Jesús incluso los pone en norma para que se den cuenta a quién están siguiendo. Al seguir en versículo 19 dice, y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Para que entendamos bien quién es esta persona que le está hablando, este era un experto de la ley, un escriba, un experto del Talmud, que se conoce de las tradiciones escritas, de las escrituras de los judíos. Estas eran personas que eran bastante respetadas en esa época. Tomaron el lugar de los levitas en ese tiempo, al tomar el Antiguo Testamento y el estudiar las Escrituras. Consideren que cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces tendemos a juzgar las Escrituras de una forma muy generalizada en el sentido de que tomamos la idea de que los levitas, en este caso los escribas o los fariseos eran personas malas o eran personas negativas o eran personas que se vestían de negro y muy gruñones y tanta cosa, pero no, realmente culturalmente hablando los escribas eran personas admiradas. Eran gente que en ese entonces, en esa cultura, la gente los consideraba como sus héroes teológicos. Se les consultaba sobre cómo aplicar la ley de Moisés en los asuntos cotidianos. Es decir, que muchos de estos escribas eran incluso abogados. Eran gente muy importante. En los días de Jesús, la mayoría de ellos eran teólogos prestigiosos, respetados por la sociedad, que aquellos anhelaban ser. Entonces, no estamos hablando de una persona vil, rechazada, una persona negativa, sino una persona que para ellos era un héroe del grupo. El escriba, dirigiéndose a Jesús como rabino, como maestro, se está sometiendo y entendiendo que, bueno, yo he estudiado, yo soy un teólogo, yo he aprendido las Escrituras, pero yo reconozco que tú eres un maestro.
y se ofreció a acompañarlo en sus viajes como discípulo. Cuando este escriba se ofreció a seguir a Cristo, uno pensaría, wow, Jesús se consiguió un súper candidato. Claro, ¿por qué? Porque estás topándote con alguien que ha leído las Escrituras, estás topándote con alguien que ha pasado por un doctorado, una maestría, tiene un conocimiento impresionante acerca de las Escrituras. Que uno pensaría desde una perspectiva humana, Jesús se topó al discípulo perfecto. ¿Por qué? Porque el escriba vendría a ser esta persona que realmente las personas a su alrededor le iban a dar mucha más credibilidad que a un simple pescador. Solo ponte en perspectiva, a una persona que ha estudiado las Escrituras, o una persona que puede ser tal vez un pastor, o un pescador, una persona en común, o un carpintero, ¿a quién considerarías que tendría más peso teológicamente? Parecería ser que la credibilidad del escriba, la reputación del escriba, iba a ser mucho más fuerte que cualquier cosa. Sin embargo, lo que nosotros consideramos sabio y oportuno, usualmente viene a ser necedad, porque está enfocado en una perspectiva del hombre, cuando Dios considera algo mucho más allá de lo que nosotros tendemos a ver. ¿A qué me refiero con esto? Cuando leemos en 1 Corintios 1, 19, 21 menciona, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría del mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación salva a los que creen. Aquí Dios está aclarando el hecho de que muchas veces lo que nosotros consideramos como lo mejor, lo más sabio, lo que deberíamos siempre de seguir, no necesariamente es lo que Dios está de acuerdo. E incluso también da una esperanza muy grande por el hecho de que para servir a Dios no necesitas ir a un seminario y tener una maestría o seguir un doctorado para decir, ahora ya estoy listo para servir a Dios. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios, a someterse a la palabra de Dios y a seguirlo. Eso es lo que busca Él. Alguien que sea lo suficientemente sabio para someterse a las Escrituras y decir, Señor, esta es tu palabra. Y por causa del Evangelio, por causa de que tú moriste en la cruz por mí, que tú diste tu vida para salvarme, por eso voy a obedecerte. Por eso voy a compartir el Evangelio con otras personas. Por eso voy a alcanzar a esa persona que tal vez es difícil de alcanzar. Eso es lo que busca Dios. Una persona que tenga un corazón dispuesto, un corazón humilde. Porque muchas veces lo que tendemos a hacer, y eso puedo decirlo también como experiencia, al ir al seminario me he topado con varios estudiantes que se comienzan a crecer mucho en nivel intelectual en su cabeza, pero no tienen forma de conectarse con una persona en común. No pueden tener un diálogo coherente con una persona que tal vez nunca ha abierto la Biblia. Y tienden a verlos así como que, no puedo hablar contigo, no puedo conectar contigo. Entonces, al leer esto y entender, puedo entender por qué Jesús tal vez no lo eligió a este personaje. Porque es un error también que nuestro orgullo tiende a elevarnos, a decir, tengo más conocimiento que aquella otra persona. Esta persona es ignorante, por ende no conoce las Escrituras y yo sé más o estoy en un nivel superior a esa persona. Pero eso es una arrogancia. El conocer más de Dios debería de humillarnos más, al entender quién somos en contraste del santo y el majestuoso Dios. Y al ver ese contraste ponernos por sobre debajo. Y sobre todo al imitar a Jesucristo, al hecho de que Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a ministrar, no a que lo ministren. Mientras más conocemos a Jesús, más deberíamos imitarlo a Él en esta forma. La respuesta que tiene este escriba que le dice, te seguiré a donde quiera. Este escriba vino a Jesús aparentemente sin pensar lo que dijo impulsivamente, pensando que tal vez el seguir a Jesús era algo muy sencillo. Bueno, estoy siguiendo a esta persona que todo el mundo conoce, es popular, me imagino que las cosas van a ser muy agradables a su alrededor. Si bien Jesús deseaba discípulos que le siguieran y trabajaban en su mies, en su ministerio, Él quería solamente que fueran aquellos que tuvieran las motivaciones correctas, aquellos que venían a Él por las razones apropiadas,
Como escriba, este hombre estaba rompiendo con sus contactos como escribas. Al declarar públicamente que iba a seguir a Jesús, estaba considerando que todo lo que he aprendido voy a ponerlo a un lado, porque voy a seguir a este maestro. El escriba, sin duda, supone que está pagando un alto precio al rechazar el hecho de lo que había aprendido, por ponerlo de esa forma, al someterse por sobre todo lo que ha aprendido a este nuevo maestro para seguir a Jesús. Y tal decisión iba a costar la popularidad en su círculo de escribas. Y pasar por el proceso discipulado después de haber sido un escriba sería bastante humillante. Sería como ponerlo de esta forma. El hecho de que tú entres a un seminario y que pases 4 años y que tengas una maestría y de pronto te topas con otra persona y te diga, sabes que todo lo que aprendiste está equivocado. Tienes que estudiar nuevamente otros 4 o 5 años con este nuevo liderazgo, este nuevo conocimiento doctrinal para que puedas hacerlo. Eso es un proceso bastante humillante. Pero Cristo vio el corazón y respondió a sus pensamientos y allí enseña a todos lo que Cristo espera de los discípulos. Porque en el versículo 20 Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando lees esto por primera vez, es realmente extraño el saber que el Hijo de Dios, cuando vino al mundo, se pusiera en una condición tan baja, tan humilde, que ni siquiera tenía un hogar. No tenía un lugar donde podría considerarse su casa. Realmente era un hombre pobre que dependía del ministerio de otras personas que le ofrezcan ciertas cosas. En nuestra perspectiva humana hubiéramos considerado que el Hijo de Dios, el Rey soberano, el creador del universo, de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, venga en un palacio, en un imperio gigantesco, que esté en un trono majestuoso, que todo el mundo lo vea, y venga y se someta automáticamente a Él. Pero nació en el lugar más humilde, en un pesebre, en un lugar apestoso, con animales. Al ver este tipo de contraste en las circunstancias en que el Dios Todopoderoso se encarnó, el Creador del universo vino a caminar en este mundo de la forma más humilde, siempre me pongo a ver este contraste con aquellos pastores o predicadores que enseñan prosperidad, que viven en lujos, que viven en una posición donde consideran ellos mismos como que si fueran emperadores, que quieren aviones, que quieren mansiones. Y realmente digo, ¿has leído la Biblia? ¿Conoces realmente a Jesús? Él vino para ministrar, no para que le llenen los bolsillos. Su perspectiva nunca fue el hecho de que quiero ganar dinero. A pesar de que todo le pertenecía a Él, Él no vino para eso. Siempre le molesto a mi esposa, le digo, mi vida, estamos pasando necesidades económicas, solo permíteme predicar prosperidad este domingo para poder pedir a la gente, declaren y proclamen y a ver si nos pagamos un auto, alguno por su estilo. Pero me da mucho gusto que se rían porque se dan cuenta de la ridiculez que es eso. Ni mi esposa, ni mis convicciones, ni Dios me permitirían que yo haga eso. ¿Por qué? Porque esa predicación es una payasada. El evangelio de prosperidad no es más que un evangelio barato que motiva a la gente a vivir su mejor vida ahora, descartando la eternidad. ¿De qué te sirve obtener todo lo que quieras en este mundo si tu eternidad realmente está en juego? La condición de nuestro Señor Jesús puede animarnos a confiar en Dios para lo necesario, ya que nuestro Maestro lo hizo antes que nosotros mismos. Si Dios pasó necesidades, si Dios pasó situaciones difíciles, realmente todo lo que vemos a lo que tenemos en este momento es una bendición increíble. Todas las cosas que gozamos en nuestro hogar, solo el hecho de que pueda subir a un auto, que pueda ir a la casa, prender el aire acondicionado, el tener un refrigerador con comida, eso es una bendición muchísimo más allá de lo que podríamos esperar. Así que cuando nos quejemos la próxima vez que nos hace falta algo o tenemos necesidad de algo, solo miren regresar, ver el pasado y ver a Jesús en la condición que Él vino. Digo, no tengo razón para quejarme. Al contrario, te doy gracias incluso por lo que no tengo, te doy gracias. ¿Por qué? Porque tú provees lo que necesito. Y estoy realmente contento con lo que tú me das.
No tiene nada de malo el hecho de planear, el hecho de ganar, el hecho de poder planificar para poder ministrar, para poder ver el futuro de tus hijos. No tiene nada de malo en hacer ese tipo de cosas. Quiero aclarar. Tampoco significa el hecho que vivamos en pobreza y siendo miserables el resto de la vida. No. Pero ¿en dónde está tu corazón? Si realmente lo haces para la gloria de Dios, no existe nada de malo que proveas para tu familia y veas para el futuro de tu familia. Pero que entiendas que todo lo haces para la gloria de Dios. Pero si tu corazón se desenfoca de la gloria de Dios y se enfoca únicamente en bienes y en posesiones, entonces ahí tu corazón se está divagando. Y eso es donde tenemos que ponernos en regla. Cristo se sometió a esta humildad, no solo para humillarse en todo y cumplir las Escrituras que hablan de Él como pobre y necesitado, sino para mostrarnos que las vanidades y las riquezas mundanas realmente nos pueden destruir y enseñarnos a mirarlas con un santo desprecio y no como el fin de nuestra felicidad y contentamiento. Las criaturas de la tierra y del aire tienen unos lugares para poder habitar y el Hijo del Hombre forma un contraste porque no tiene un lugar para recostar su cabeza. Qué increíble cuando lees esto. Jesús no puede reclamar un lugar propio donde pueda dormir. Estaba desprovisto de toda seguridad de clase media. No tenía un trabajo seguro. Ni siquiera poseía un trabajo de ese sentido. Sus discípulos realmente lo seguían a Él porque era una persona muy interesante. Pero al seguirlo realmente tendrías que considerar que ibas a ponerte en una posición bastante incómoda. Porque no ibas a buscar estabilidad al seguir a Jesús. No ibas a buscar una casa, un lugar, comida segura donde ibas a estar para seguirlo a Jesús. No se da la reacción del escriba, no se entiende o no conocemos cuando se le presenta esta respuesta como diciendo, si vas a seguirme, no vas a obtener ningún lujo, no vas a tener ningún beneficio, solo vas a aprender de mí. Considera que ni siquiera yo tengo dónde dormir, así que no esperes algo mejor para ti. Pero ciertamente se presenta claramente el costo del discipulado al seguir a Jesús. Si lo sigues a Él, es por quien es Él, no por lo que vas a obtener de Dios. Y esto es lo que me fascina en la forma como lo describe. Si realmente quieres seguir a Cristo, vas a seguirlo a Él por el honor y la gloria que Él tiene, en su nombre únicamente, no por los beneficios y los regalos que Él tiene para ti, los dones que Él tiene para ti. Es única y exclusivamente para estar contento en quien es Él. Y tu satisfacción es única y exclusivamente en Él. Cualquier cosa que venga después de eso viene a ser como la cereza en el postre, nada más. Esa es la perspectiva que quiere Jesús que entendamos al seguirlo a Él. Que nuestra satisfacción está única y exclusivamente en Cristo. El costo de seguirlo realmente es bastante fuerte. Este respetado maestro que estaba cautivado de Jesús y de sus enseñanzas, presumiblemente nunca había tenido que sufrir ninguna dificultad. Seguir a Jesús significaba literalmente convertirte en un vagabundo, sin lugar donde poder plantar raíces. Eso es bastante contrario a lo que la vida de un escriba tendría que ser, porque un escriba se consideraba que necesitaba dinero para poder pasar tiempo en estudiar, para poder aprender, un lugar donde pueda considerar su hogar, donde pueda tener este conocimiento académico. Entonces, prácticamente estamos hablando de que era un maestro, como decir un maestro teólogo del seminario. Solo para que tengas una idea. Es como que le pida a un maestro del seminario, ¿sabes qué? Quiero que dejes de enseñar en el seminario y te conviertas en un predicador en la calle en Nogales. ¿Te imaginas la diferencia de lo que te está diciendo? Ok, aquí en cambio estoy en el seminario, estoy enseñando a un grupo de estudiantes que están pagando un buen dinero para poder aprender. Y aquí estoy recibiendo un dinero porque me están pagando para poder enseñar. Tengo libros para poder aprender, tecnología, todo lo que necesito. Pero aquí le está diciendo, ok, deja todo eso y conviértete en un predicador en la calle, donde tal vez la gente te va a apedrear, la gente te va a ignorar, donde vas a ser rechazado inclusive por tu familia, por tus amigos. Este escriba, que puede haber tenido buenas intenciones, no había pensado en cómo sería seguir a Cristo. No había considerado el costo. Jesús lo detuvo en seco y él hizo caer en cuenta lo que implicaría seguir a Cristo. Jesús deja muy claro lo que implica, que es un sacrificio significativo para que no fracase por una falta de conocimiento.
como diciendo, te estoy enseñando todos los detalles en el contrato antes de que pongas tu firma. Lo que ocurre aquí es el hecho de que Jesús llama a este escriba a considerar lo siguiente. Primero, al entender cuál es el nivel de compromiso al cual se está involucrando. Que te des cuenta del nivel que tienes de compromiso con respecto a lo que Jesús iba a enseñar. Segundo, el propósito de hacerlo es para agradar a Dios, incluso cuando al hacer esa tarea no sea algo agradable. Todo lo haces por honor y voluntad de Dios, a pesar de que cuando lo haces sea algo que sea incómodo para ti. Tercero, la paciencia, la responsabilidad y los sacrificios que van a tomar para llevar esto a cabo. Cuarto, el compromiso de seguir fielmente con el objetivo. A pesar de que vas a encontrarte con necesidad, con sufrimiento, con dolor, el hecho de que vas a seguir completamente al fin de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y quinto, por último, considerar el sacrificio constante de los sacrificios de intereses personales. Que constantemente en tu vida vas a tener que poner tus prioridades a un lado. Que no se trata acerca de ti, no se trata acerca de tus planes, sino se trata acerca de Dios. Ahora, analiza cada uno de estos puntos con respecto al hecho de lo que significa ser el seguidor de Cristo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo al comprometerte en lo que estás involucrado? A comprometerte en lo que estás involucrado implica entender qué es lo que dice Él en su palabra. El comprender qué es lo que quiere que hagas o que no hagas. El propósito de agradarlo a Él. A pesar de que cuando lo haces, van a ser cosas que no son muy agradables de hacerlo. El hecho de tener paciencia, la responsabilidad que implica, los sacrificios que vas a tener que tomar para hacerlo, el compromiso de seguir fielmente con el objetivo y considerar que van a haber muchos sacrificios personales que vas a hacer en el proceso. Ahora, si es que tú eres ese escriba que está pidiéndole a Jesús el seguirle, hay que ser honestos, realmente la decisión para hacerlo va a ser muy, muy difícil. O sea, no quisieras hacerlo porque implica muchísimo. Si te pongo esta lista, transportándote en esa época, en ese tiempo, y decirte, ve a Jesús, pero estos son los requerimientos prácticamente de lo que tienes que contar, realmente no te culparía si dices que no, porque es bastante. La diferencia que tiene el escriba con nosotros es el hecho de que nosotros tenemos una revelación mucho más grande y tenemos una razón muchísimo más profunda, que es Jesucristo. El hecho de que Jesús fue a la cruz y murió por nosotros y dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y al tercer día resucitó de la muerte para vencer la muerte y darnos esa garantía de que nosotros también vamos a tener esa vida. Esa garantía nos da la motivación para cuando vemos estos requisitos, digamos, adelante. ¿Por qué? Porque tú diste tu vida por mí. Lo mínimo que puedo hacer es entregar mi vida completa a ti. A pesar de todo lo que cuesta, lo haces porque la motivación es por causa del Evangelio. Eso es lo que nos guía. El Señor obviamente conocía el corazón de esta persona y vio que deseaba obtener una forma de ser destacado por seguir a este personaje importante. Mira, este pastor increíble o profesor increíble, bueno, quiero seguir para que la gente me vea que estoy conectado con él y ganar una popularidad como añadiente al respecto. Hasta ahora Mateo describe a los escribas en una perspectiva realmente bastante negativa, por lo que vemos. Evidentemente la promesa del escriba que hizo únicamente era por ganar esa fama personal. Y Jesús conocía sus intenciones, por eso le respondió lo que le respondió. Le dijo específicamente, no tengo nada. Y puedes darte cuenta que la respuesta no se ve, pero se entiende el hecho de que no le siguió, porque no encontró la comodidad que él quería. El entusiasmo del escriba era superficial, ya que no había calculado el costo del discipulado. Cuando dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza, esta era una autodesignación. Siempre que encuentres el término el Hijo del Hombre, se refiere a un tema, a un título favorito que Jesús utilizó. Mateo lo utiliza 29 veces en el Evangelio de Mateo. Encuentras esta terminología del Hijo del Hombre 14 veces en Marcos, 24 veces en Lucas y 13 veces en Juan. Es decir, que esta es una descripción bastante importante. Este título
se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, donde se escribía acerca de un gobernante de origen celestial que reinaría sobre el reino universal. Cuando vemos en Daniel capítulo 7, del 13 al 14, menciona: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y él fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, este término combina la humanidad de Jesús con la deidad de Jesús. Muchos se quejan al decir, bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Por qué piensas que Jesús dijo ¿por qué piensas que Jesús es Dios? En las Biblias nunca mencionó, yo soy Dios. No, eso es absurdo. Él realmente lo mencionó, pero no con esas palabras. Y esta es una de ellas. Cuando mencionó acerca de el Hijo del Hombre, está haciendo una referencia que en el Antiguo Testamento los judíos entendían que esa expresión no podía usarla cualquier persona. Ningún sacerdote, ningún rey, ninguna persona como profeta podría utilizar este título y imponérselo en sí mismo. ¿Por qué? Porque entendían la implicación de que esta expresión se daba únicamente, al leer el libro de Daniel, a alguien que venía de los cielos, alguien que tenía autoridad. Esta designación no fue utilizada por rabinos, por lo tanto no tenían esta connotación nacionalista o de militar. Esta era una expresión que la gente sabía que solo se podía dar a alguien celestial. Pero Jesús no tenía ningún reparo al utilizarla en él mismo. Aunque Jesús es el Mesías exaltado que hace milagros, es un predicador transeúnte sin hogar, privado de las condiciones básicas, pero que claramente especificaba que Él era el Hijo del Hombre. Dependía siempre de las gentilezas de sus seguidores, quedándose en casas de otras personas, como la de Pedro, en el contexto que leímos anteriormente. Pero siendo el Hijo del Hombre, ese título mesiánico exaltado del Antiguo Testamento habría dado un periodo de humillación en el Mesías en su humanidad, en soportar estas necesidades. Se cumplen las Escrituras en el hecho de que se describe en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir de una forma humilde. Él debe de sufrir antes de poder reinar. El ejemplo de sacrificio y no el anhelo de seguridad es lo que requiere para una vida de discipulado. ¿Por qué? Porque Él dio el ejemplo. Y esto es hermoso al entender lo que significa discipulado. Jesús no le pidió a la gente que haga algo que Él no pudo haber hecho. Él prácticamente les decía, sígueme, y es exactamente lo que yo hago. Se puso en un nivel humano que pudo dar el ejemplo de cómo hacer las cosas. El poder imitar a Jesús es algo que se puede hacer. Y esto nos enseña en esta parte que no existe deber ni amor por lo temporal que sobrepase el seguir sacrificialmente al eterno Dios. No existe nada ni nadie que se encuentre en este mundo temporal que sobrepase tu deseo y necesidad de seguir al Dios Todopoderoso. Esto vemos con respecto a este personaje, pero también nos encontramos con este otro personaje. En esta sección de las Escrituras, Dios nos presenta a dos individuos, dos clases de discípulos, en el cual presenta un contraste muy interesante. El primero era un discípulo bastante impulsivo, pero ahora en el versículo 21 nos encontramos con este personaje. Otros de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, en la cultura antigua, una de las responsabilidades del hijo mayor era de encargarse de arreglar los finales de su padre. El encargarse de velar por el hecho de dónde va a terminar su padre en el ataúd, por ejemplo, dónde va a enterrarse su padre y los arreglos que tienen que pasar al respecto. Cuando habla acerca de su padre, algunos consideran que estaba tal vez enfermo o muriendo o había ya fallecido. Otros piensan que solo era un anciano que estaba en sus últimos días deseaba un permiso le estaba pidiendo a Jesús, dame un tiempo solo para ministrarlo, compartir con él y encargarme de él hasta su muerte, hasta su tumba. Y entonces, cuando termine todo esto, voy y te sirvo. La demanda de Jesús parece bastante dura para los lectores cuando leemos después que dice, no, sígueme en este momento. Porque si consideramos que los funerales de hoy realmente es un contraste bastante diferente con los funerales de ese tiempo. Los funerales de hoy son bastante breves.
Ya que podríamos lidiar con el funeral, se encarga todo eso que vamos a continuar con nuestra vida. Sin embargo, en los antiguos tiempos, el entierro de los judíos se extendía durante un año. ¿Y a qué me refiero con esto? Un año después del entierro inicial, el hijo mayor se veía obligado a recoger los restos óseos donde se había enterrado y después ponerlo dentro de un contenedor para colocarlos en lo que se llama un osario, para después ponerlo en un entierro en otro lugar. Entonces te puedes dar cuenta que era un compromiso bastante grande. Muchos judíos consideraban el mandamiento de honrar al padre y la madre como un mandamiento supremo y también consideraban el dar un entierro honroso a los padres como algo importante. Entonces puedes ponerte ahora en los zapatos, en las sandalias de esta persona y decir, realmente me estás pidiendo algo bastante difícil. Pero también considera el interés que podría haber ocurrido de esta persona también en el aspecto material. Permíteme entierro a mi padre, me encargo de todos los aspectos y recibo la herencia que me hace falta de mi padre para poder después continuar a seguirte. También ese pudo haber sido una motivación para esta persona, el hecho aparente de su necesidad de encargarse primero de este evento primordialmente. Ahora, cualquiera que haya sido la razón, esto parece razonable, pero para Cristo no le pareció apropiado el enfoque de que Él se encargue de enterrar a su Padre. No tenía un verdadero celo por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque su enfoque era en encargarse de esta responsabilidad primero. Jesús insistió en que seguirlo a Él debería ser una prioridad mayor. Dado que la obligación de Dios reemplaza la obligación con los padres, Jesús asumió una prerrogativa divina al dar este tipo de enseñanza. Todo se trata acerca de mí primero, no de los demás. El primer escriba quería seguirlo con demasiada precipitación, pero este segundo no consideró la importancia y la urgencia de este llamado. Jesús estaba a punto de enviar a sus discípulos a una tarea que no podía esperar. Y él necesitaba gente que, vienes, me sirves porque tengo un ministerio en el cual necesita gente ahora. Gente que se encargue de servir en este momento. Él quería que las personas estuvieran dispuestas inmediatamente para ir donde Él les iba a decir que vayan y hacer lo que Él les iba a pedir que hagan. Estas personas estaban poniendo sus propias condiciones, tanto el primero, el escriba, como el segundo, el hijo de este padre, para la voluntad de seguirlo. Como diciendo, Señor, yo te sigo, pero primero esto. Yo te sigo, pero déjame hacer aquello. Curiosamente, las actitudes de muchos en la actualidad de seguir a Cristo siempre lo hacen con condiciones. Dios, yo te sigo, pero si me das salud, te sigo. O si es que me ayudas en esta área, yo te sigo. Si es que aceptas mi pecado, yo te sigo. Pero Dios tiene sus prerrogativas específicas. Tú me sigues porque yo te pido. No es en la forma como tú quieres, no es en el tiempo que tú quieres, es cuando yo te diga. Así que no debe existir ni amor por lo temporal que sobrepase, o cualquier cosa que puedas encontrar en este mundo que sobrepase sacrificialmente al Dios eterno. Jesús no estaba interesado en discípulos inconscientes de su compromiso, ni de aquellas personas que venían con condiciones de seguirlo. Y en versículo 22 lo responde de esta forma, pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Seguir a Jesús tiene una prioridad por sobre todas las obligaciones sociales, incluso aquellas obligaciones familiares que la sociedad y la religión de uno declaran como prioridades. Jesús decía, yo soy más importante. Que los muertos espirituales, obviamente entendemos que esto, porque no vamos a considerar que un muerto se levante para enterrar a otro muerto, sería absurdo. Pero Jesús estaba hablando en el sentido espiritual. Que una persona que está muerta espiritual, una persona que no le interesa en lo más mínimo, deja que esa persona se encargue de enterrar a otra persona que está muerta. Si realmente yo soy tu enfoque, yo soy tu prioridad, sígueme. El desempeñar el oficio de enterrar a los que están muertos por naturaleza puede hacerlo cualquiera. La respuesta de Jesús muestra que seguirlo conlleva la más alta prioridad. Ningún oficio de amor o deber para con los hombres o cualquier cosa que tengas en este mundo debe anteponerse a nuestro servicio de seguir a Dios, al ponerlo a Él como nuestra primera obediencia.
Y considera claramente lo que te estoy enseñando. No te estoy diciendo sigue a la iglesia, no te estoy diciendo sígueme a mí como pastor, no te estoy diciendo sigue al ministerio, no, te dice específicamente, te estoy enseñando lo que Jesús dijo a estas personas. La aplicación para nosotros viene a ser la misma. Seguirlo a Él, obedecerlo a Él. ¿Cómo luce eso en tu vida? Va a ser completamente diferente la forma en cómo nuestro caminar espiritual tiende a diferir el uno del otro. Pero la prioridad sigue siendo la misma. Glorificar a Dios ante todas las cosas en la forma como tú lo haces en tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tu ministerio, con tus vecinos, con tus hijos. Lo que sea que Dios te ha dado la responsabilidad es de glorificarlo a Él en tu vida. El entusiasmo superficial del escriba no le sirvió. Y esto viene a ser un contraste con la excesiva cautela del aspirante que quería primero enterrar a su padre. Ahora, pero si lo ponemos ahora en esta perspectiva, porque también la gente ha cuestionado y ha tomado las escrituras o pasajes como este sentido y decir, para presentártelo de esta forma, ¿puede Jesús pedir a alguien hoy, en la actualidad, que deje a su familia para seguirlo? Porque una persona, si es que yo como pastor estoy explicando este tema, yo podría tergiversarlo de una forma de decir, tienes que dejar a tu familia en este momento, Andy, tienes que dejar a tu esposa, a tus hijos y seguir a Jesús en este momento como misionero en África. Debemos de tomar este versículo en el contexto del capítulo. Esto es algo que es descriptivo. Jesús está describiendo, Mateo está escribiendo algo que específicamente que describe lo que Jesús hizo en ese entonces con estas dos personas. No podemos tomar las escrituras y utilizarlas como que fuera una prescripción para que tú hagas exactamente lo mismo. Mateo no está presentando a Jesús como que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que estas personas, que Jesús le pidió a estas personas. Porque en esa época, para cumplir su cometido, habían diferentes circunstancias de las cuales no son iguales y semejantes a las de nosotros. Sería absurdo el considerar que Dios me pida que deje mi familia para seguirlo como misionero en África, olvidándome de mis responsabilidades como cabeza del hogar y padre de mis hijas. Es verdad que nuestro amor por nuestra familia, al contrastarlo con el amor por Dios, parecería como que si nosotros estaríamos aborreciendo a nuestras esposas, a nuestras hijas, en la escala de importancia del enfoque. Esto es algo que incluso Jesús especificó. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús quiere decir aquí es el hecho de que si es que tú pudieras poner una medida de que puedas poner el contenido de tu amor por Dios en un tubo, en contraste con tu amor por tu familia, por tu padre, por tus hijos, o lo que sea, en otro tubo, si comparas esos dos, te vas a dar cuenta que tu amor por Dios tendría que sobrepasar la capacidad máxima de ese contenedor, en el contraste de tu amor por tu familia, al ver así como que apenas tienes una gota. Eso es lo que está enseñando aquí. Seguir a Jesús requiere un compromiso y fidelidad, incluso si nuestra familia, padres e hijos deciden no seguir al Señor. Si nos enfrentamos en la dolorosa elección de la lealtad de la familia frente a la lealtad con Jesús, debemos elegir a Jesús. Eso es lo que está enseñándonos claramente aquí, sí. Incluso si los miembros de nuestra familia nos repudian, o algo peor, por ser cristianos nos rechazan, debemos de seguir a Cristo. Jesús no nos va a pedir hoy en día que dejemos a nuestras familias desligándonos por completo de nuestras responsabilidades. Sería absurdo que Dios destruya un ministerio para tratar de crear otro ministerio. No tiene sentido. Pero nuestro desprendimiento de la familia emocionalmente requiere que primero pongamos como prioridad nuestra relación con Jesús sobre nuestra relación con nuestros padres, hermanos, hijos, familiares. ¿Por qué funciona así? Porque cuando tú tienes una buena relación con Jesús, vas a ser un buen esposo. Cuando tú tienes una relación saludable con Jesús, vas a ser un buen padre. Cuando pones primero a Dios, vas a poder amar mejor a los demás. Yo siempre le digo a mi esposa cada vez que está leyendo la Biblia, mi amor, te ves muy sexy cuando tienes la Biblia en tus manos. ¿Por qué me refiero a eso? Porque me atrae el ver a mi mujer que se está alimentando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me atrae mucho más a ella. Yo procuro hacer lo mismo. El hecho de alimentarme de la palabra de Dios para ser el esposo que Dios quiere que sea para ella.
Es correcto y apropiado amar a los miembros de la familia. Es nuestro campo de santificación el amar a aquellos que nos desprecian o a aquellos que nos tratan mal. Y queremos que ellos amen a Dios. Si Dios nos ha puesto en una situación difícil para que nosotros seamos la sal y la luz dentro de ese grupo, así lo hacemos para honor y gloria de Dios. Jesús confirmó el quinto mandamiento, que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, como leemos en Mateo 7:10. Y Pablo advirtió severamente a los cabezas del hogar que seamos responsables con nuestras familias, que tenemos que proveer para ellos. Esta es la forma como glorificamos a Dios, obedeciéndolo a Él. Señor, ¿cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que vaya a la iglesia todos los domingos, que me hinque y que lea la Biblia todos los días? Perfecto, sí, eso puede ser cualquier persona, pero no solo se trata de leer información, sino de hacer y obedecer. ¿Y qué es lo que estoy leyendo aquí? Pero si es que alguno no pruebe para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que lo que Dios me está diciendo aquí es el hecho de que yo, como cabeza del hogar, tengo que proveer para mi familia. Y al hacerlo, estoy glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios me pide que lo haga. ¿Puedes ver cómo se aplica? Estoy leyendo las Escrituras y esa es la forma como glorifico a Dios, obedeciéndolo a Él. Jesús no pedirá en la actualidad que abandonemos a nuestra familia o que debemos ser crueles con ellos, pero sí que pongamos nuestra prioridad en Él al amarlo más que nuestra familia. Seguir a Jesús puede costar la pérdida incluso de familiares y amigos. Jesús nos dejó muy claro que en su presencia en nuestras vidas, que a menudo va a traer división con amigos, con familiares, como lo mencionó en Mateo capítulo 10, 32. Más adelante vamos a estudiar esto. Que Él vino a traer esta división entre miembros de la misma familia. Considera, por ejemplo, personas que nacieron en un contexto mormón o testigos de Jehová, que de pronto llegan a conocer a Jesús, al verdadero Jesús. Y se topan con esta situación, ¿a quién voy a seguir? Aquí es donde vendría a aplicarse este punto, porque el entender quién es el verdadero Jesús que se encuentra en las Escrituras va a hacer que exista una división tremenda con los familiares dentro de ese grupo mormón o testigo de Jehová. Seguir a Jesús no significa necesariamente que perderás tus posesiones, tu familia, tus amigos y tu vida física, pero mi pregunta es esto: si aún esa fuera el costo, ¿estarías dispuesto? Y ahí es donde viene la pregunta difícil. Porque muchas veces estamos tan confinados en lo que tenemos ahora, que nos sentimos tan a gusto con nuestra situación, que ¿qué pasaría si Jesús viene en este momento y te dice, sígueme? ¿Lo dejarías todo? ¿Estarías dispuesto? Ahí es donde estarías demostrando. Solo hasta esta pregunta internamente, no que vaya a ocurrir. Pero si sería un hipotético de este nivel, tu amor por Jesús está a ese nivel. Porque déjame decirte algo, no existe deber ni amor por lo temporal que sobrepase el seguir sacrificialmente al Dios eterno. El precio de discipulado es bastante alto e ilustra problemas. La primera persona se dejó llevar por su entusiasmo emocional, pero no había considerado completamente el sacrificio que implica un ministerio, que sería el seguir a Cristo. Quizás su mente estaba en todos los milagros que Jesús había realizado y quería continuar experimentando esos eventos gloriosos. Pero los verdaderos discípulos deben estar dispuestos a tener que lidiar con las necesidades básicas en la vida y no solo con la gloria. El seguir a Jesús muchas veces va a implicar que no solamente vamos a tener bendiciones todo el tiempo, que vamos a estar sanos todo el tiempo, que no vamos a tener problemas todo el tiempo, pero estás contento con Él. El segundo individuo evidentemente tenía una comprensión más realista del sacrificio que implicaba el ministerio de Jesús, pero quería proponer seguir a Jesús hasta que cumpla sus responsabilidades terrenales. Pero por duro que parezca, Jesús enseñó que las demandas de su reino sobrepasan las prioridades personales. Ninguno de los dos era el material de discípulo que él quería, como un discípulo fiel. El entusiasmo del primero se debió a su ignorancia del costo del discipulado, y el titubear del segundo se debió a su conciencia y el compromiso y el sacrificio de las prioridades personales. Jesús necesita personas que hayan calculado el costo del discipulado,
Personas cuya fe sea realista. Cuya fe significa el hecho que entiendas que el seguir a Jesús no es fácil. Considera que Jesús no usó su poder para sí mismo. Podría haber hecho su ministerio más fácil. Podría haber construido una casa inmediatamente en cada lugar donde iba. Podría haber proveído un banquete para todas las personas que le seguían, sin ningún problema. Pero Él no vino para satisfacer sus necesidades, sino vino para satisfacer una necesidad mucho más profunda que el mundo necesitaba, que era un Salvador. Si este es el caso de ejemplo de la vida de Jesús, ¿qué te hace pensar que nosotros al seguir a Jesús se nos garantice una vida buena, se nos garantice una vida sin dolor, se nos garantice una vida sin sacrificio? Seguirlo es nuestro único deber y debería ser nuestra única preocupación y prioridad. Los discípulos tenían motivaciones erróneas para seguir a Cristo. Nosotros tenemos la motivación primordial. Y cada vez que veas la cruz, esa es la motivación primordial. El hecho de que Él murió por nosotros, esa es la motivación primordial. El hecho de saber que tenemos vida eterna gracias al trabajo culminado que Cristo hizo por nosotros, ese es la motivación que nos ayuda a dejar a un lado lo temporal, a no aferrarnos a lo que existe a nuestro alrededor, ya que no existe deber ni amor por lo temporal que sobrepase el seguir sacrificialmente al eterno Dios, y nosotros lo hacemos por causa del Evangelio. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué es aquello en tu vida que estás lidiando o que te está distrayendo del seguir a Cristo con todo tu ser? ¿Hay algo o alguien que estás colocando en el trono de tu corazón? Considera a quién estás siguiendo y el por qué lo estás siguiendo. Él es el único que se merece todo el honor y toda la gloria y por el cual nosotros rendimos nuestra vida, ya que Él lo hizo primero para nosotros. Amén. Amén. Padre Santo Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por el hecho de darnos un ejemplo de vida en el momento que caminaste en este mundo. Tu humildad, tu sacrificio, Señor, va a ser nuestro marco de entendimiento que el seguirte a ti lo vamos a hacer comprendiendo todo lo que cuesta, sabiendo que esta vida es temporal, que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier sacrificio que tengamos que experimentar en esta vida es solo por un momento, en contraste con la eternidad. Danos la capacidad para poder lidiar con dificultades, con necesidades, Señor, con problemas, sabiendo que nuestra motivación primordial eres tú, Señor Jesús. Tú eres nuestra motivación. Y queremos darte honor y gloria en todo lo que hagamos, Señor, siendo esos buenos embajadores que te representen donde quiera que tú nos tengas, por honor y gloria a tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, amén.